y ahora hablaremos sobre logaritmos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 2.1 hablaremos sobre la definición de logaritmo. Para el problema inicial nos plantean dos ecuaciones y nos preguntan qué valor debe tomar el exponente para que se cumplan las siguientes igualdades. Observa que en el literal A y en el literal B ambas son ecuaciones exponenciales, puesto que la incógnita aparece en el exponente. Bien, concentrémonos en el literal A. Aquí tenemos que tener una estrategia de solución y es que el lado derecho lo vamos a reescribir como una potencia. ¿Qué base vamos a utilizar? Pues la base que tiene el lado izquierdo. Significa que al nosotros ver el número 8 automáticamente debemos de saber que es un cubo perfecto y que se reescribe como 2 al cubo. Esto es cuando hace la descomposición en factores primos. Así entonces tenemos que las bases en el lado izquierdo y el lado derecho coinciden y por lo tanto sus exponentes deben de coincidir para que la igualdad sea cierta. Así concluimos que x tiene que ser igual a 3. En el literal B la situación es bastante similar. Aquí tenemos una fracción. Lo que vamos a hacer entonces en el primer paso es pasar esta fracción haciendo uso del exponente negativo. Significa que 3 a la x es igual a 27 a la menos 1. Luego, lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos antes. El 27 lo vamos a reescribir como una potencia tomando a 3 como base. Entonces 27 de hecho es también un cubo perfecto. Es 3 al cubo, porque 3 por 3 da 9 por 3, 27. Así entonces, luego hacemos uso de las propiedades de las potencias que nos dice cuando tenemos la potencia de una potencia, entonces es otra potencia y el exponente de esa potencia es el producto, es decir, 3 por menos 1 menos 3. Así entonces podemos comparar el lado izquierdo y el lado derecho nada más en sus exponentes, puesto que las bases ya coinciden. Significa que x es igual a menos 3. Por lo tanto, hemos encontrado también el valor de x para este caso. Avancemos entonces a la parte de la definición. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Sean a, b y x números reales tal que b es positivo, a es positivo y diferente de 1 y vamos a definir el logaritmo base a de un número positivo b como sigue. Tenemos que si a la x es igual a b, entonces esto es con notación exponencial, si y solo si tenemos entonces la definición del logaritmo. El logaritmo base a del número b es igual a x. ¿Qué significa esto? Significa que el logaritmo es el exponente al que se debe elevar el número a, es decir, la base del logaritmo, para obtener el número b. Bien, así entonces hemos definido la función logaritmo y aquí tenemos la gráfica de la función exponencial. Un hecho importante es lo siguiente. Concentrémonos en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la función y igual a la x, que es la función exponencial, y entonces cuando tenemos un valor b, la preimagen viene dada por el logaritmo base a del valor b. Entonces significa que la función logaritmo es muy importante porque nos da las preimágenes de la función exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la función logaritmo y la función exponencial de hecho son funciones inversas. Pero eso lo trabajaremos más adelante. Veamos entonces para la parte de los ejemplos que tenemos planteados. Para el problema inicial nosotros teníamos una ecuación exponencial 2 a la x igual a 8 y habíamos encontrado que x valía 3. Entonces aquí ya lo tenemos sustituido. 2 al cubo es igual a 8. Esto es si y solo si el logaritmo base 2 del número 8, ¿quién es? Es el exponente, es decir, el número 3. Y se lee de esta forma, que el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Para el literal b tenemos la misma situación. Habíamos usado que 3 a la menos 3 es igual a 1 entre 27. Eso es equivalente con notación de logaritmos que el logaritmo
base 3 del número 1 entre 27 es el exponente, es decir, menos 3. Y se lee de la misma manera. Algo importante a saber es que esta definición de logaritmo lo que tiene son dos notaciones, notación exponencial y notación de logaritmo. Este símbolo sí, solo sí, quiere decir que son equivalentes, es decir, que escribir esto es lo mismo que escribir esto. Lo único que cambia de notación exponencial y logarítmica. Aquí en esta nota tenemos algo muy importante, tenemos las partes de la notación de la función logaritmo. El log se usa como las tres primeras letras para denotar a la función logaritmo. Es algo muy habitual. Entonces tenemos el logaritmo base a de b, que es como vamos a leer esta expresión, y el subíndice después de la palabra log se le llama base del logaritmo. Y el p es el argumento, es el valor que vamos a evaluar en la función. Y toda la expresión cuando la evaluamos es el logaritmo. Bien, entonces así hemos llegado a la parte teórica y vamos a resolver algunos de los ejercicios que están planteados. Veamos entonces el ejercicio 1A G que está planteado al final de la página 128 del libro de segundo año, la segunda edición. Nos piden que escribamos como logaritmos las siguientes potencias. En el literal A, 2 al cuadrado igual a 4 y en el literal G, 2 a la 2 tercios igual a la raíz cúbica de 4. Bien, para el primer caso es súper sencillo. El logaritmo base 2, este 2, de este número 4 es igual al exponente. Recordemos que este es el exponente al cual tenemos que elevar la base para que nos dé 4. Bien, entonces así queda para este caso. Pasemos ahora entonces al literal G. En el literal G la situación es bastante similar. Es de nuevo logaritmo base 2, porque la base es 2, de este número, lo escribimos entre paréntesis porque es el argumento, es igual al exponente, que debe ser igual 2 tercios, es decir, que el logaritmo denota el exponente. Ahora vamos a resolver algunos literales del ejercicio 2. Veamos la solución del b y h que están planteados al final de la página 128 siempre. Aquí nos piden escribir cada logaritmo como potencia. Antes era una expresión que involucraba exponentes e escribirlo como logaritmo, aquí es al revés. Nos dan una expresión que involucra logaritmos y nos piden escribir la expresión equivalente, es decir, sí, solo sí, pero usando la notación exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es el logaritmo base 5 de 25 es igual a 2. Dicho de otra manera es que 5, que es la base, es decir, este 5 es la base, al elevarlo a este exponente, que este exponente es 2, entonces nos tiene que dar el argumento, ¿verdad? Entonces así tenemos en el literal B escrita esta expresión de manera equivalente usando potencias. Bien, ahora para el literal H la situación es bastante similar, nos dan este enunciado. Entonces el logaritmo base 2, esta base, cuando lo elevamos a este exponente, es decir, menos un medio, este es el exponente menos un medio, es igual al argumento 1 entre la raíz cuadrada de 2. Bien, ha sido súper sencillo. Es importante que completes todos los literales de esta parte para que te familiarices con la notación de logaritmos. En la siguiente clase vamos a seguir estudiando a este tema muy interesante. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.